es que doy muchas gracias a Dios por este fin de semana. Tuvimos un evento de matrimonios donde el Espíritu Santo para la gloria de Dios fue derramado. Ahí pudimos ver padres que hacía meses, inclusive uno me llamó, conversó conmigo y me dijo: pastor, llevaba más de 3 años sin abrazar a mi hijo. Y eso me impresionó, tocó mi corazón realmente. Y me sentí feliz porque pude ver en ese momento como el Espíritu Santo fue derramado y padres estuvieron pidiéndole perdón a sus hijos, hijos estuvieron pidiéndole perdón a sus padres, y realmente el Espíritu Santo fue derramado y fue un fin de semana muy bendecido, muy bendecido. Y quiero darle gracias a Dios por esto. También quiero darle gracias a Dios, aunque ya va a dar el testimonio, tal vez en algún momento le dije tengo que dar el testimonio. Estamos trabajando con Sadie y con Víctor. Ayer tuve que llevarlos hasta Nashville a una cita con Inmigración, y le doy muchas gracias a Dios porque ha sido una bendición tremenda. Ella, cuando veníamos para acá, me dijo: pastor, es verdad que Dios es grande. Ella estaba con mucho temor, desde hace tiempo estábamos yendo a Louisville, ahora nos mudaron para Nashville, y gracias al Señor, el Señor ha sido tan bueno, que cuando Dios hace los milagros, uno no se lo explica. El hecho es que ya ayer, gracias al Señor, hasta las huellas le tomaron. Así que es una bendición tremendo esto, y más en su proceso de embarazo. Así que doy muchas gracias a Dios porque el Señor le ha demostrado a ella que Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos, vamos a orar un momentico. Nuestro buen Dios, pedimos tu Espíritu Santo al abrir tu santa palabra. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos disfrutan la lectura de la Biblia? A ver, como pueblo de Dios, ¿conocemos realmente lo que es la palabra de Dios? Yo me imagino que en el tiempo de antes, qué bendición era escuchar a Dios cara a cara. Ver a Dios cara a cara, eso hubiera sido una bendición tremenda. ¿A cuánto le gustaría ver a Dios cara a cara? Amén. A mí me encantaría. Estoy deseoso de ir a morar con Cristo por toda la eternidad para poder sentarme y escuchar las historias del Maestro, ¿verdad? Qué bendición esa. Ahí yo tengo historias que tengo dudas, que yo quisiera preguntarle a Jesús para que Él me las contara, y estoy luchando por esto. Lo cierto es, querido, que a medida que el hombre se fue separando de Dios, y quiero que ustedes noten esto, Dios nunca se separa de nosotros. Somos nosotros los que con nuestras actitudes nos separamos de Dios. A medida que el pecado iba avanzando en el mundo, Dios tuvo la tristeza de ir separando, en el sentido de que Él no podía ya hablar cara a cara con el hombre. ¿Por qué? Porque su presencia era demasiado fuerte y el pecado del hombre ya estaba tan inculcado dentro de sí que le era imposible. Por lo tanto, a medida que fue avanzando el tiempo, pasó el tiempo, Dios dejó de hablar con el ser humano cara a cara, el ser humano se lamentó muchísimo, de ahí se transmitía la lectura o las enseñanzas de la Biblia verbalmente, los padres enseñaban a los hijos enseñaban a sus hijos, y así de generación en generación, la palabra de Dios iba quedando grabada en el corazón de los hijos. La pregunta es, imagínense que hoy día nosotros tuviéramos que contarle a nuestros hijos las historias bíblicas porque no tuviésemos este libro. ¿Realmente nuestros hijos conocerían de la Biblia? ¿Se lo contaríamos realmente? Yo me imagino lo difícil que era, por eso dedicaban tiempo, horas, días a contarle historias de la Biblia a los hijos, y eso es una bendición tremenda. Hasta que años después, pues se empezó a descubrir la escritura. Lo escribían en rollos, en papiros, que eran hechos de algunos gajos, ramas de algunos árboles especiales. También se hacía de la piel de algunos animales. Y la escritura se fue sofisticando poco a poco. Y ahí escribían en esos rollos la palabra de Dios. Ahora, qué bendición tremenda. Qué bendición tremenda que hoy nosotros tenemos este libro. Un libro sagrado, un libro bendecido por el Espíritu Santo, un libro inspirado por Dios. La pregunta es, ¿estamos nosotros leyendo realmente esto que es la palabra de Dios? A veces decimos: pastor, pero ¿cómo yo puedo hablar con Dios? ¿Cómo tú puedes hablar con Dios? A ver, ¿cómo nosotros como cristianos podemos hablar con Dios? Mediante la oración, Jason, 100 puntos. Mediante la oración nosotros hablamos con Dios. Ahora, ¿cómo Dios habla con nosotros? Mediante el estudio de su santa palabra, correctamente.
¿Ustedes creen que un cristiano se puede mantener firme? ¿Que un cristiano puede salir victorioso? ¿Que un cristiano puede salir bendecido, como dijeron muchos testimonios, si no dedicamos tiempo a escuchar a Dios? Si no dedicamos tiempo a hablar con Dios. Mira, queridos, la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. Hay diferentes versiones, diferentes traducciones. Por eso ustedes van a ver que está la versión del 60, la versión del 90, está la versión del 2000. Hay muchas versiones de la Biblia, pero la Biblia es una sola. Ahora, la diferencia está en que fueron escritos por eruditos católicos, muchos eruditos católicos y también eruditos cristianos que no eran católicos. Es decir, eruditos, investigadores bíblicos que conocían perfectamente los idiomas originales de la Biblia, el hebreo y el griego. Eruditos que eran católicos, escribieron la Biblia con su mentalidad, ¿qué cosa? Católica. Y otros eruditos cristianos que no eran católicos también hicieron sus traducciones, ¿verdad? Son muy bendecidas la palabra de Dios. Usan palabras diferentes, pero en el mismo sentido, menos la versión del Nuevo Mundo. Nunca recomendamos como iglesia que nosotros tengamos esa versión, porque en esa versión se tergiversan muchos mensajes que no vienen en el original. Por lo tanto, si usted tiene una versión del Nuevo Mundo, le recomendamos que no es la mejor de todas. Ahora, hubo una diferencia en el Concilio de Trento alrededor del año 1546. ¿Qué sucedió? En el 1546, un cardenal católico trató de incluir en la Biblia, en el canon bíblico, casi 7 libros más. Esos libros se conocen hoy día como libros apócrifos o deuterocanónicos. Ahí podemos ver Macabeos, ahí podemos ver Tobías, Judí, la sabiduría, el eclesiástico. Inclusive se le agregaron algunos capítulos más al libro de Esther y se le agregaron algunos capítulos más al libro de Daniel, pero que no vienen establecidos en el original. En el original que fueron escritos no vienen esos libros pues establecidos ni entraron dentro del canon bíblico. Es bien interesante. Ahora, hoy día muchas personas dicen que en la Biblia hay errores. En la Biblia no hay errores. La Biblia es la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. No hay errores. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Por lo tanto, queridos, esto es la palabra de Dios y yo doy gloria al Señor por esto. Durante los martes, no todos los martes, nosotros vamos a estar estudiando algunos pasajes difíciles de la Biblia a medida que nosotros podamos ir avanzando para ir conociendo un poquito sobre estos temas. El martes que viene vamos a estar tratando el tema difícil sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? En todos los sentidos. Así que vamos a estar investigando el martes próximo. Les recomendamos que no falte. Hoy quiero llevarte a 2 de Corintios, la segunda carta de los Corintios. Vamos allí a buscarla en el capítulo 3, versículo 16. Vamos allí a buscar. Vamos a empezar por el 14. Vamos a leer 2 de Corintios 3, 14. ¿Por qué? Porque si yo estoy estudiando en esta tarde o noche que toda la Biblia es inspirada por Dios, que desde el Génesis hasta Apocalipsis fue escrito por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y que esto realmente llena mi vida, ¿cómo puede haber personas que nos dicen que el Antiguo Testamento no es válido hoy día, que solamente es importante el Nuevo Testamento? Ahora, las personas se basan en un texto que se encuentra en 2 de Corintios 3, versículo 14. Y yo quiero compartirlo con ustedes. Vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios realmente. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 3, 14. Pero la mente de ellos fue embotada, y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Es decir, muchas personas le cambian el sentido a este versículo para decir que el Antiguo Testamento fue abolido por Cristo mismo. Es decir, que ya no es válido. Por eso muchas personas hoy solamente estudian el Nuevo Testamento y no quieren estudiar el Antiguo Testamento. Cuando nosotros conocemos que la base del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Antiguo Testamento. Ahora vamos a analizar un poquito
este versículo para que nosotros podamos entenderlo. Lo primero que nosotros tenemos que entender, según dice aquí la escritura, es que Pablo no se está refiriendo al Antiguo Testamento que tú y yo conocemos hoy como Antiguo Testamento. En primer lugar, porque así no se llamaba el Antiguo Testamento en ese momento. ¿Me hago entender? Pablo no se está refiriendo a lo que fue abolido fue el Antiguo Testamento porque no se llamaba simplemente de esta manera. El Antiguo Testamento tenía otros nombres, ¿verdad? Los escritos, los profetas, pero no se le llamaba en ese momento Antiguo Testamento por el simple hecho de que el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito en ese momento que Pablo escribe esta carta. Solamente se habían escrito algunos capítulos del Nuevo Testamento. Es decir, que en ese momento, como nosotros lo conocemos, no se llamaba, no había sido escrito aún el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver a qué se refiere realmente la palabra de Dios. Vamos al versículo 6. Porque nosotros tenemos que leer el contexto completo para poder entender el pasaje. Yo nunca puedo tomar este texto y hacerle una doctrina. Porque yo tengo que para esto poder estudiar, yo tengo que estudiar el capítulo entero. Y más que eso, yo tengo que estudiar qué dice la Biblia en otros lugares. Aquí estamos debatiendo en estos minutos que nos restan si realmente el Antiguo Testamento fue abolido o el Antiguo Testamento no fue abolido. Pastor, ¿cómo personas pueden decirme que el Antiguo Testamento fue abolido? Porque aquí claramente dice el versículo 14, pero la mente de ellos fue embotada y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, le queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Cuando yo leo el pasaje y yo lo interiorizo y yo lo analizo, me doy cuenta que lo que fue abolido, lo que fue quitado, no es el Antiguo Testamento, sino es el velo. Vamos a leer nuevamente la última parte. Dice: al Antiguo Testamento les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Vamos a ver ahora de qué habla el capítulo. Vamos al versículo 6 de este mismo pasaje. Dice, 2 Corintios 3, versículo 6. Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo, ¿qué cosa? Pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, es decir, si el capítulo Pablo está hablando del antiguo pacto, y aquí me está hablando del velo, yo no puedo decir en este momento entonces que me está hablando que el Antiguo Testamento fue abolido, fue quitado, cuando claramente me habla sobre esto. Lo quitado por Cristo es ¿qué cosa? Claramente la Biblia lo dice, el velo. ¿Por qué? Porque el velo eran las tradiciones judías, eran todos los esquemas que tenían los judíos que no los dejaba a ellos ver claramente que Cristo era el Redentor del mundo, que Cristo era el Salvador del mundo y que había venido a cumplir el maravilloso plan de salvación. Es decir, que Cristo vino a quitar ese velo, es decir, ese manto que ellos tenían que no lo dejaba ver. Ese manto que no lo dejaba ver. Inclusive, te voy a hablar que uno de los grandes personajes, conocido como Juan el Bautista, para que ustedes vean hasta dónde la influencia o mala influencia llegó en la mente de las personas, que estaban enfocados en tantas tradiciones, estaban enfocados en tantas cosas, en tantos servicios, que ellos se habían olvidado verdaderamente el propósito por el cual Cristo había venido, al punto que Juan el Bautista, desde la cárcel, manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Es decir, estaban tan envueltos en las tradiciones, estaban tan envueltos en las normas, estaban tan envueltos en los prejuicios, que ellos no aceptaban o no, este velo no dejaba ver a Cristo realmente con el propósito o como el fin con el que había venido. Por ejemplo, este velo hace referencia a Éxodo, por ejemplo, 34, es el pasaje donde Moisés recibe la ley y habla con Dios, y cuando viaja al pueblo, baja al campamento, ¿qué pasa con su rostro? Su rostro es iluminado, refleja, hay luz. Las personas, Aarón y esos que vieron a Moisés, cogieron temor, se asustaron y dijeron, ¿qué va? El rostro de Moisés está extraño, resplandece, es como una luz. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Moisés entonces tuvo que cubrirse con el velo, y cada vez que venía a hablar con ellos, ¿qué hacía? Se cubría el rostro, porque no estaban preparados para ver cara a cara a Jesús. Entonces Jesús te dice,
en el versículo 18, mira cómo termina este capítulo 3. Y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor. Ahora, ¿qué te dice? Rostro descubierto, es decir, ya el velo que está puesto, Jesús no lo quiere que esté puesto, porque Jesús quiere que nosotros lo veamos cara a cara, dice. Y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria por el Espíritu del Señor. Entonces yo no puedo decir que lo que fue quitado por Cristo y lo que fue abolido por Cristo fue el Antiguo Testamento, porque el pasaje nunca me está hablando del Antiguo Testamento. En primer lugar, porque así no es como se llamaba. Y en segundo lugar, porque no se refiere al Antiguo Testamento, sino se está refiriendo al velo que impedía al pueblo contemplar a Jesús como lo que él había venido realmente. Entonces, el propósito de Jesús es que tú y yo hoy no nos basemos tanto en los prejuicios, no nos basemos tanto en las teorías, no nos basemos tanto en todo ese mundo que los judíos tenían y tal vez los fariseos tenían, que no lo dejaban realmente dar el paso adelante, no lo dejaban verdaderamente disfrutar la vida cristiana. Y Jesús lo que quiere realmente es que nosotros disfrutemos la vida cristiana. Como siempre te he dicho, no todo es malo. El enemigo se ha encargado de que nosotros veamos que la vida cristiana todo es malo, que todo es negativo. No, inclusive la ley de Dios, no. Todo es maravilloso, todo es bueno. Como Dios dijo al principio, todo es bueno, ¿y en qué? En gran manera. Entonces, amén. Claramente, la persona que te cite 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, ya tú puedes explicar que el Antiguo Testamento no fue abolido, ni que el Antiguo Testamento fue quitado, no. Eso no se refiere al Antiguo Testamento por los motivos que te di, sino que se refiere al velo, ese velo que nos separa del Señor. Así que Dios nos ayude y que la palabra de Dios sea, ¿qué cosa? Una lámpara, ilumine nuestro camino, nuestras sendas. Y te exhorto en el nombre de Jesucristo que cada día podamos tener la Biblia como una guía para nuestras vidas. Te exhorto a que la estudies, a que hagamos el año bíblico. No dejes que pase un día sin que tú abras la Biblia para escuchar la voz de Dios para lo que tiene que decirte para ti en ese día. Así que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y tú y yo podamos salir victoriosos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una feliz noche para todos. Vamos a cantar Santa Biblia para mí, una estrofa. Vamos a cantar solamente una estrofa y el coro. Santa Biblia para mí, qué cosa más bella. 208, canta. Himno 208. Hoy hemos hablado de la Santa Biblia. Gracias que el Señor inspiró a esos hombres y nos dejó la Escritura. Hoy podemos escuchar la voz de Dios hablando en nuestros corazones a través de su santa lectura. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Nuestro querido Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Gracias porque nos dejaste tu santa palabra, Señor. Es una bendición para nuestras vidas. La amamos, Padre Santo. Queremos injertarla en nuestros corazones. Queremos, Padre Santo, que en los momentos más difíciles de nuestras vidas sea una lámpara que ilumine nuestro camino y que nos preparemos, Señor, a través de su santa lectura para muy pronto escuchar tu voz y verte, como dice tu santa palabra, cara a cara. Amén. Permite, Padre Santo, que en esta noche nos puedas dar tu bendición,
que nos puedas acompañar, Señor, y que el sábado podamos venir a seguir engrandeciendo tu nombre. Gracias, mil gracias por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido, feliz noche para todos. Dios les bendiga.